¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas les suceden a las personas buenas? La historia de Job, uno de los relatos más impactantes de la Biblia, nos lleva a una exploración profunda sobre la fe, la adversidad y la justicia divina. Pero, ¿y si te dijera que esta historia milenaria tiene respuestas sorprendentes para los desafíos que enfrentamos hoy? Acompáñanos en este fascinante recorrido donde desentrañaremos las pruebas de Job, su lucha contra el sufrimiento y la lección más poderosa que dejó para la humanidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver la vida. 1. La vida próspera de Job y su fe inquebrantable. En un tiempo antiguo, en una tierra llamada Uz, vivía un hombre conocido por su gran rectitud y devoción a Dios. Su nombre era Job. No solo era un hombre de fe, sino también uno de los más ricos y respetados de la región. Su vida parecía perfecta. Poseía incontables rebaños, extensas tierras, una gran cantidad de sirvientes y, lo más importante, una familia amorosa con 7 hijos y 3 hijas. Job no solo era próspero en lo material, sino también en lo espiritual. Su relación con Dios era tan fuerte que cada día oraba y ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, asegurándose de que estuvieran en el camino correcto. Pero lo que realmente distinguía a Job de los demás no era su riqueza, sino su carácter. Era un hombre íntegro, que vivía con justicia y se alejaba del mal. A diferencia de muchos que se dejan llevar por el poder y la abundancia, Job nunca permitió que sus riquezas corrompieran su corazón. Su respeto por Dios no se basaba en lo que tenía, sino en su amor genuino por el Creador. La comunidad lo admiraba, no solo por su éxito, sino por su generosidad y su disposición a ayudar a los necesitados. Cada uno de sus hijos tenía su propia casa y acostumbraban reunirse para celebrar grandes banquetes, disfrutando de la alegría de la familia. Job, consciente de que el corazón humano puede desviarse fácilmente, se preocupaba por ellos más allá de lo visible. Después de cada festín, realizaba un ritual de purificación, ofreciendo sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos, diciendo: quizás hayan pecado en sus corazones y maldecido a Dios sin darse cuenta. Esto nos revela a un padre no solo amoroso, sino también diligente en la fe. A primera vista, parecía que la vida de Job no podía ser más perfecta. Tenía todo lo que cualquier persona podría desear: salud, riqueza, familia y la bendición de Dios. Pero lo que nadie imaginaba era que su fe estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Su historia no es solo la de un hombre próspero, sino la de alguien que descubriría el verdadero significado del sufrimiento y la confianza en Dios. La vida de Job nos recuerda que incluso cuando todo parece estar en su lugar, nuestra fe puede ser desafiada en cualquier momento. ¿Qué harías si un día lo perdieras todo? La respuesta a esa pregunta cambiaría para siempre la historia de Job y la nuestra. 2. El desafío de Satanás y la prueba de Job. Desde la perspectiva humana, Job parecía intocable. Su vida ejemplar y su fe inquebrantable lo hacían destacar entre los hombres de su tiempo. Sin embargo, en un plano que escapa a la vista de los mortales, una conversación en el cielo estaba a punto de cambiarlo todo. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos estaba Satanás, el acusador. Dios, orgulloso de su siervo Job, le preguntó a Satanás si había notado su fidelidad. Pero Satanás, con tono desafiante, respondió: ¿acaso Job teme a Dios sin motivo? Tú lo has protegido, has bendecido su trabajo y su riqueza se ha multiplicado. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios conocía el corazón de Job y sabía que su amor no dependía de las bendiciones materiales. Por eso, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, dándole permiso para quitarle todo, excepto su vida. Esta escena es clave porque nos muestra que, aunque el sufrimiento nos golpee, nada sucede sin el conocimiento de Dios. Lo que parecía una tragedia en la tierra era en realidad una batalla espiritual en el cielo. Lo que vino después fue devastador. En un solo día, Job recibió una serie de noticias que habrían destrozado a cualquier persona. Primero, un mensajero llegó corriendo y le dijo que bandidos habían atacado sus rebaños y matado a sus sirvientes. Mientras aún hablaba, otro mensajero apareció, informando que un fuego del cielo había consumido sus ovejas y a más siervos. Antes de que pudiera reaccionar, un tercero llegó anunciando que ladrones habían robado sus camellos y asesinado a más de su gente. Finalmente, un cuarto mensajero trajo la peor noticia. Sus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del hermano mayor cuando un fuerte viento golpeó la casa, derrumbándola y matándolos a todos. En cuestión de horas, Job pasó de ser el hombre más próspero de la región a perderlo todo. Pero su reacción fue asombrosa. En lugar de maldecir a Dios, rasgó sus vestiduras, se postró en el suelo y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio,
y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero decidió seguir confiando en Dios. Sin saberlo, en el cielo se libraba una batalla en la que él era el protagonista. Su historia nos enseña que, aunque no comprendamos el dolor, hay un propósito detrás de cada prueba. 3. La reacción de Job y la visita de sus amigos. El silencio tras la tragedia fue abrumador. Job, el hombre que lo tenía todo, ahora se encontraba solo, cubierto de cenizas, con su ropa rasgada y su piel llena de llagas. El impacto de su sufrimiento era indescriptible. La muerte de sus hijos, la pérdida de su riqueza y su dolor físico lo habían llevado al límite. Pero lo más sorprendente fue su respuesta. En lugar de rebelarse contra Dios, se inclinó y adoró. Sus palabras resonaron con fuerza. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El sufrimiento de Job no pasó desapercibido. Sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su desgracia, emprendieron un viaje para consolarlo. Al llegar, lo vieron a lo lejos y quedaron impactados. Su amigo, antes un hombre próspero y poderoso, ahora estaba irreconocible. En señal de duelo, rasgaron sus ropas y esparcieron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron junto a él en completo silencio durante 7 días y 7 noches, pues vieron que su dolor era demasiado grande para ser expresado con palabras. El silencio finalmente se rompió cuando Job habló. En lugar de alabar a Dios como lo había hecho antes, expresó su desesperación. Maldijo el día en que nació y deseó no haber visto la luz del sol. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué tuve que enfrentar este sufrimiento? Sus palabras eran un grito de angustia, una súplica de comprensión ante el dolor insoportable que lo consumía. Sus amigos, al escuchar su lamento, intentaron consolarlo, pero su enfoque fue erróneo. Elifaz habló primero y sugirió que, si Job sufría, debía ser porque había pecado en secreto. Dios castiga a los malvados, Job. Tal vez debas reflexionar sobre lo que hiciste mal. Bildad y Zofar estuvieron de acuerdo, diciéndole que si realmente era justo, Dios lo restauraría. Job no podía creer lo que oía. En lugar de apoyo, sus amigos lo acusaban. ¿Acaso no ven mi sufrimiento? Yo no he pecado. No entiendo por qué Dios me ha quitado todo. Job rechazó sus argumentos y pidió una oportunidad para hablar directamente con Dios. No buscaba explicaciones humanas, quería entender el propósito de su dolor. Este momento marcó un punto clave en la historia. Job pasó de la aceptación silenciosa al cuestionamiento abierto. Su fe estaba intacta, pero su corazón anhelaba respuestas. 4. El diálogo entre Job y Dios. Después de días de discusión con sus amigos, Job se sentía agotado. No encontraba respuestas en sus palabras y en su desesperación clamó directamente a Dios. Su dolor lo llevó a hacer preguntas profundas. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué los malvados prosperan mientras los inocentes padecen? Job quería entender el propósito detrás de su sufrimiento, pero el silencio de Dios parecía interminable. Por primera vez en la historia, los cielos rompieron su silencio. En medio de una tormenta, Dios le respondió a Job. Pero en lugar de darle explicaciones directas, le hizo una serie de preguntas que lo dejaron sin aliento. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién trazó sus dimensiones? ¿Puedes controlar los mares o dar órdenes al amanecer? Dios le recordó a Job que su conocimiento es limitado y que hay un plan más grande que no puede comprender. Job escuchó en silencio mientras Dios continuaba hablándole sobre la grandeza de la creación. Le habló de los misterios del universo, de los animales salvajes, de las estrellas y del mar. Le mostró criaturas majestuosas como el Behemoth y el Leviatán, seres poderosos que ningún humano podía dominar. La lección era clara. Si Job no podía comprender la grandeza de la naturaleza, ¿cómo podía pretender entender los caminos de Dios? Las palabras de Dios no fueron lo que Job esperaba. No recibió explicaciones detalladas sobre su sufrimiento, ni una revelación sobre la apuesta entre Dios y Satanás. Pero algo cambió en él. En ese momento, Job entendió que su visión del mundo era limitada y que debía confiar en la sabiduría de Dios, aun cuando no entendiera los motivos detrás de su dolor. Entonces, Job respondió con humildad. Hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Ahora mis ojos te han visto, por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Esta fue su transformación final. Su fe no dependía de respuestas concretas, sino de su confianza en Dios. El encuentro con Dios no eliminó el sufrimiento de Job de inmediato, pero lo llevó a una paz que ni siquiera sus riquezas ni su antigua vida perfecta le habían dado. Aceptó que hay cosas que los humanos no podemos comprender, y que el propósito de Dios siempre es mayor que nuestra visión limitada. 5. La restauración de Job. Después de su encuentro con Dios, Job se quedó en silencio.
Su perspectiva había cambiado por completo. Ya no buscaba explicaciones ni justicia inmediata. En su lugar, había encontrado algo más valioso: paz y confianza en la sabiduría de Dios. Pero la historia de Job no terminó ahí. Dios no solo lo escuchó, sino que también decidió restaurarlo. Sin embargo, antes de devolverle sus bendiciones, Dios dirigió su atención a los amigos de Job. Los reprendió duramente, diciéndoles que no habían hablado con verdad sobre él y que habían juzgado mal a Job. «Mi ira se ha encendido contra ustedes», les dijo. Pero en un acto de misericordia, les ofreció una oportunidad de redención. Debían llevar sacrificios y pedirle a Job que orara por ellos. Solo entonces serían perdonados. Job, a pesar de todo lo que había sufrido, no guardó rencor. En un acto de humildad y perdón, oró por sus amigos. Y en ese mismo momento, algo increíble sucedió. Dios restauró la vida de Job y le dio el doble de lo que había perdido. Si antes tenía 7.000 ovejas, ahora tenía 14.000. Si antes tenía 3.000 camellos, ahora poseía 6.000. Dios multiplicó sus bienes, pero lo más valioso fue lo que vino después. Le concedió nuevamente 7 hijos y 3 hijas, llenando su hogar de alegría una vez más. Las escrituras destacan que sus hijas eran las más hermosas de toda la región. Y Job, rompiendo con las tradiciones de la época, les otorgó una herencia junto a sus hermanos. Esto demuestra que no solo recuperó lo que había perdido, sino que creció en sabiduría y justicia. Job vivió una larga vida después de su prueba. Disfrutó de su familia, vio crecer a sus nietos y bisnietos y murió en paz, satisfecho con los años que Dios le concedió. Su historia no es solo la de un hombre que sufrió y fue restaurado, sino la de alguien cuya fe fue transformada. Job aprendió que la fidelidad a Dios no depende de las bendiciones materiales, sino de una confianza absoluta, incluso en medio del dolor. La historia de Job nos deja una lección poderosa. La adversidad puede derribarnos, pero nunca nos define. Es nuestra fe, nuestra confianza en Dios y nuestra capacidad de seguir adelante lo que realmente importa. La historia de Job nos deja una lección eterna. La fe es más fuerte que cualquier prueba. ¿Qué opinas de su historia? ¿Cómo crees que podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión. Si te ha gustado este video, imagina todo lo que aún podemos descubrir juntos. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de inspiración y aprendizaje. Dale like y comparte este mensaje con más personas. Nos vemos en el próximo video.